un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Vamos a las calles de la capital con las balaceras de anoche. En Santa Ana hay un hombre muerto allí. Fue asesinado, otras personas heridas. Las diligencias continúan, pleno centro de Santiago. Esto es San Martín con Santo Domingo, a pasos de la Fiscalía, de Carabineros, del Ministerio de la Mujer. Un hecho similar se produjo en Puente Alto. Ahí hay un adulto y dos menores, también con disparos. Felipe Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Claro, partimos en el centro de Santiago, donde 4 personas fueron heridas a bala, uno de ellos terminó muriendo. Es el resultado de esta balacera que ocurre esta madrugada en la Plaza Santana, justo ahí en la entrada de la estación de metro de la línea 2 y a solo pasos de la Fiscalía Nacional, por ejemplo, el edificio central de la central de comunicaciones de Carabineros. También justo al frente se encuentra el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Es un lugar muy céntrico en donde se encontraban las víctimas durante esta noche, todos adultos extranjeros que fueron abordados por un pistolero que se desconoce si iba acompañado o no. Lo cierto es que disparó en al menos 10 oportunidades y luego huyó de ese lugar. 2 de los lesionados recibieron impactos de bala en sus piernas. Ellos se encuentran en estado grave, aunque fuera de riesgo. Otro de ellos, un tercero, recibió un impacto de bala en el rostro y un cuarto en la zona axilar, herida que le provocó la muerte más tarde en el Hospital San Juan de Dios. Este hecho, que se investiga como un eventual ajuste de cuentas, aún no tiene personas detenidas. Vamos a escuchar la voz de algunos testigos de este hecho que escucharon los disparos y también a vecinos que dan cuenta que el barrio se ha vuelto bastante peligroso durante las noches. Se escucharon los 6-7 balazos y nos asomamos de inmediato a la ventana y pudimos percibir que había uno en la banca como sentado, el otro estaba atrás de la banca. Es algo rutinario, esto pasa todos los días. ¿Qué pasa? Todos los días hay consumo de droga, hay poca vigilancia. Lo peor de todo es que aquí hay un colegio muy cerca, ya está lleno de niños todo el año. Los niños no pueden salir al parque, no pueden venir a jugar, nada. Así que hay un constante consumo de droga y aquí se ve a diario. Y nada de vigilancia, nada. Claro, falta de vigilancia o patrullaje pese a lo céntrico y existir un edificio de Carabineros a solo cuadras o pasos de ese lugar. Otro hecho muy similar ocurre más temprano, durante la noche de ayer, en una pasarela en la comuna de Puente Alto, en Avenida La Serena. Ahí 3 jóvenes fueron baleados, 2 menores de 17 años y un adulto de 18, el que permanece en riesgo vital en el Hospital Sotero del Río. Según los antecedentes preliminares desconocidos, se efectuaron al menos 17 disparos por razones que todavía se investigan. Fueron los mismos vecinos incluso que auxiliaron a 2 de estas víctimas, mientras que el tercero, por sus propios medios, acudió al recinto asistencial. Es el equipo ECO y la Brigada de Homicidios de la PDI que trabaja en este caso. El fiscal Rubén Salas, del equipo contra crimen organizado y homicidios, entregó más detalles. Un grupo de personas, todavía no está determinado el número de personas, pero realizan varios disparos en contra de 3 víctimas. Son 4, pero son 3 víctimas las que reciben impactos balísticos. 2 de ellas son menores de edad y hay un adulto. 2 de estas se encuentran con riesgo vital, así que estamos a la espera de y esperamos que puedan recuperarse prontamente. Respecto del sitio del suceso propiamente tal, lo que tenemos es que hay al menos 17 evidencias balísticas en el lugar. Por lo tanto, se está recogiendo toda esa evidencia, se están levantando las cámaras y se están haciendo todas las diligencias que nos permitan establecer quiénes son los autores de este delito. Y esto se suma a la detención de una mujer que llegó anoche al CESFAM Ignacio Domeyko en el barrio Yungay, comuna de Santiago, con su hija de apenas 6 meses de vida, con claros signos de intoxicación. Presentaba convulsiones y otros síntomas. Por esa gravedad de estos mismos síntomas fue trasladada hasta el Hospital San Borja. Se le realizaron exámenes y se confirmó que esta guagua estaba intoxicada por consumo de cocaína. Es por eso que esta mujer fue detenida por su responsabilidad en este hecho. Esta guagua se encuentra grave, aunque afortunadamente fuera de riesgo vital. Eso ocurrió aquí en la comuna de Santiago, igual que lo de anoche, muy, muy grave.
con este enfrentamiento a disparos en pleno centro, en uno de los accesos al metro, ahí en la llamada Plaza Santa Ana, la calle San Martín, por ahí está cerca el Teatro Teletón, hay una iglesia en la esquina, una zona residencial muy transitada, donde se produce este enfrentamiento a disparos. Hay una persona asesinada en el lugar. Felipe, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra cosa, la emergencia en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos. 3 personas siguen desaparecidas allí. Hoy habla el Ministerio Público y da cuenta de los detalles y lo complejo de esta operación, de la indagatoria que tienen que llevar ahora adelante para saber qué pasó en ese lugar del naufragio y la posibilidad o no de sacar el catamarán de esas aguas, considerando su peso, la estructura. Diego Barría, en el sur del país, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, porque más de 90 personas participan hoy en la búsqueda de los tripulantes que permanecen desaparecidos tras el hundimiento de esta embarcación, Coñimó Primera, en el estuario del Reloncaví. Durante la primera jornada, ayer, en las labores, se logró recuperar los cuerpos de Cristian Maldonado, un buzo, Luis Figueroa, que era supervisor de buzos, y el último, durante la noche de ayer, Marcos Argel, patrón de esta nave. En tanto, 2 personas, ya sabemos, lograron llegar a la orilla por sus propios medios, mientras que 3 trabajadores continúan desaparecidos. Hoy habló el Ministerio Público, como tú bien dices. La fiscal regional María Angélica de Miguel, fiscal subrogante acá en Los Lagos, explicó que durante esta jornada los esfuerzos están centrados en acceder a la nave para continuar esta búsqueda. Estamos evaluando todas las alternativas posibles para, en primer lugar, poder acceder a todos los lugares de la nave para descartar o confirmar que efectivamente encontremos alguna persona en el interior. Y, en segundo lugar, también que la nave a la reflotación sufra el menos daño posible para poder tener éxito en los peritajes. Obviamente que antes de que se haga esa reflotación se van a hacer videos con los ROV a fin de determinar cómo está el estado de la nave en este minuto. Y después, obviamente, cómo sale esa nave, porque los peritajes van a ser fundamentales y necesitamos la nave en buen estado. También habló la Armada, fue el teniente primero Aldo Silva, oficial de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Puerto Montt. Señaló que la embarcación se encuentra a 40 metros de profundidad aproximadamente, lo que limita, ojo, a 15 minutos el tiempo de trabajos de los buzos. La nave se encuentra hundida en una profundidad de 40 metros aproximadamente. La nave se encuentra sentada, que esto quiere decir que la popa se encuentra posada en el fondo y la proa se encuentra un poco más levantada. Eso también hace difícil las maniobras al interior porque la nave se mueve, producto de la corriente. Todo esto es evaluado para poder hacer un buceo seguro tanto al interior como en la periferia. Por eso es tan complejo las labores de buceo en el interior de la nave. Bueno, desde Senapred, su director regional, Mitzio Riquelme, confirmó que más de 90 personas, junto a equipos técnicos especializados, se mantienen desplegados ahí en el estuario para dar con el paradero de los tripulantes que aún restan encontrar. Se encuentran alrededor de 90 personas trabajando, más de 7 equipos de buzo, 5 ROV submarinos. Ayer contamos también con dispositivos de sonares submarinos que nos permitieron también tener una apreciación del fondo. Se encuentran también equipos desplegados de drones, así que hemos contado también con las distintas instituciones con todo el apoyo tecnológico y también humano para poder hacer las tareas de despliegue conforme a las líneas de acción que va definiendo nuestro organismo técnico, que es la Armada de Chile. Rodrigo, algo que se habló durante esta mañana, la Fiscalía y la Armada informaron que se evalúan 2 alternativas de trabajo para las próximas horas. Primero, el reflote, como tú bien decías, de una embarcación de 50 toneladas o el traslado a un sector de menor profundidad. Se habla de, hay un sector de 12 metros de profundidad cercano al lugar del hundimiento. Esto con el objetivo de facilitar la recuperación de los cuerpos, que los buzos puedan permanecer más tiempo en el agua y también desarrollar las diligencias que permitan establecer qué ocurrió con este catamarán.
Tal cual, primero hay que asegurarse sí que al interior de la nave no estén todavía los restos ahí de los desaparecidos, hay que tener muchísima precaución, la operación es compleja, lo decía la fiscal de Miguel hoy día en esa zona. Estamos contigo ahí en Los Lagos, Diego, cualquier novedad ampliamos, gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Nos quedamos en el sur, en el Biobío. Se vienen las lluvias el viernes. En algunos sectores, hoy y mañana, muchísimo calor, ¿sí? En los valles sobre todo, cuidado con eso. Está el presidente Boric de nuevo en el Biobío. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El trabajo por la emergencia post-incendios forestales en Penco, Lirquén, Punta de Parra, Concepción y Florida continúa. Ahora con una preocupación latente. El pronóstico de lluvias para esta jornada de viernes inquieta a la ciudadanía, principalmente porque aún hay muchas personas viviendo en carpas sin un techo en el cual se puedan guarecer. El llamado de la autoridad es a desarmar las carpas y que las personas concurran a los diferentes albergues que estarán habilitados para pasar este episodio de lluvias. Hay algunas personas también que agradecen que llueva. Escuchemos a Carlos Acuña y María Cruces, ambos damnificados, uno en Penco, la otra persona en Concepción. Más de que me preocupen, yo creo que, yo a Dios le pido que está bien que llueva, porque necesitamos agua, no para tomar, sino algo para que se limpie el terreno, la atmósfera, anda mucho contaminación en el aire. Entonces si llueve, igual vamos a mojarlo, pero una mojada no importa, ya hemos pasado lo peor. Entonces este mismo cerro para arriba, si llueve en el invierno, de un viaje va a salir todo el escombro, la ceniza para abajo. Y si viene un poco de ahora, estamos aquí, seguimos limpiando. Ayer andábamos todos los vecinos tristes, llorón, porque sí, porque se vienen las lluvias. Estamos todos preocupados porque no somos los únicos que estamos afectados y gracias a Dios tenemos nuestra casa de emergencia, pero hay vecinos que no la tienen, que están durmiendo en carpa. Igual yo estoy preocupado por ellos. Eso para el viernes. En el día a día continúa llegando ayuda directa a los damnificados, pero esto también se transforma en un problema, principalmente por la enorme cantidad de ropa que ha llegado y esto ha sido acumulado en distintas canchas. Se transforma en un problema sanitario, por ello el llamado es a la responsabilidad, porque lo que llega a estas canchas son prendas inservibles. Lo explica la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales. Hemos visto focos de acumulación de ropa, que son donaciones, y los vecinos de algunos lugares nos han indicado de que hay una cantidad de ropa que se ha donado que no está en condiciones de ser utilizada y que esos lugares están significando ahora focos de acumulación de ropa que tiene que ser retirada, porque si no es retirada genera un problema sanitario importante para el sector. Si ustedes ven las calles aledañas a la zona donde nos encontramos en este momento, tenemos lugares con acumulación de ropa bastante importante que van a tener que ser retirados. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante destacar que se valora por parte del gobierno y por parte de todas las instituciones los apoyos que vienen de vecinos, vecinas y personas interesadas en ayudar a los damnificados, pero también la ropa que se entrega tiene que estar en buenas condiciones. Todo en una jornada en que está de visita en la región del Biobío por cuarta vez en esta emergencia el presidente Gabriel Boric. Christopher Espinosa con el mandatario ahí en el Biobío. Gracias, Christopher. Que estés bien, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Armando Fernández Larios? Conversábamos recién con el abogado Luciano Fuyú. Nos retrotrae a lugares bien oscuros de la dictadura. Hoy está detenido y todo indica que va a terminar enfrentando a la justicia en Chile. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Sí, durante la última jornada supimos de la detención de Armando Fernández Larios en Estados Unidos al ser su nombre publicado en el listado de lo peor que mantiene el sistema judicial norteamericano, acogido al sistema de protección de testigos privilegiados en aquel país al haber entregado antecedentes en torno al asesinato del ex canciller del presidente Salvador Allende, Orlando Letelier. Fernández Larios fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la conocida
conocida y polémica policía ICE en Estados Unidos. Quedan dudas respecto al procedimiento que enfrentará, ya que él mantiene 5 procesos de extradición pendientes en nuestro país, pero al ser detenido por ICE se puede prever su deportación sin una audiencia previa. Escuchamos al respecto una breve declaración de la ministra Camila Vallejo y también al abogado de Derechos Humanos Héctor Salazar. Vamos a esperar obviamente los últimos pasos judiciales para ese proceso de deportación, porque hasta el momento no se ha iniciado, pero vamos a estar preparados para aquello. No se les presenta a los tribunales de allá, sino que sencillamente se les detiene y se les sube un avión y se les manda a su país de origen. La gran pregunta es ¿qué va a primar en esto? ¿El acuerdo de protección que tiene en Estados Unidos debido a su calidad de testigo clave y de cargo en el caso Letelier, o sencillamente dentro de la ola actual respecto a la gente migrante que ha llegado a Estados Unidos puede ser expulsada de Estados Unidos y por lo tanto acceder a entregarlo por los requerimientos que ha planteado la justicia chilena respecto de él? Bien, Fernández Larios formó parte de la DINA durante la dictadura de Augusto Pinochet, donde es acusado de diversas causas, como lo son, lo decíamos, el homicidio de Orlando Letelier y el estadounidense Ronnie Moffitt, también vinculado a la caravana de la muerte en La Serena y en Calama, además del caso Pisagua y el homicidio del dirigente socialista Manuel Sangüesa, casos por lo que se había solicitado previamente su extradición desde Estados Unidos. Para la abogada en el caso Caravana de la Muerte en Calama, Karina Fernández, es preocupante cómo la Cancillería ha manejado la situación ante la declaración que dio ayer el ministro Alberto Van Claveren, donde aseguró que sabían desde hace un tiempo de su detención. Para nosotros es muy preocupante habernos enterado de una noticia como esta a través de las redes sociales del ICE en Estados Unidos y no habernos enterado a través de la vía destinada para estos efectos, que es a través de la autoridad central chilena, que es Cancillería, y que Cancillería informara de esto oportuna y apropiadamente a la ministra instructora de estos 5 casos donde tenemos las extradiciones, que es la ministra Paola Plaza. Esa respuesta del canciller me parece absolutamente inapropiada, que él sostenga que esta detención la conocían hace tiempo sin que la ministra instructora supiera y ni fuera informada por Cancillería. Me parece del todo preocupante. Nosotros le vamos a solicitar un oficio, saber si va a enfrentar un procedimiento de deportación, si va a haber audiencia de deportación o si vamos a tener una audiencia de extradición pasiva en Estados Unidos, que es lo que corresponde, porque justamente la extradición activa en Chile ya está autorizada por la Corte Suprema en 5 procesos. Bien, interrogantes que quedan abiertas en torno a Armando Fernández Larios y el proceso que enfrentará en nuestro país, donde hace minutos aquí en Cooperativa el abogado y ex líder de la Vicaría de la Solidaridad, Luciano Fuyú, señaló que es de esperarse que llegue directo a la cárcel en nuestro país y que de allí no salga. Sí, esa conversación se puede revisar ahí en cooperativa.cl. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Habla el presidente, estábamos con Christopher ahí en Lotato, en Concepción, Gabriel Boric en la zona de emergencia. Corresponde en estos momentos como primera ayuda. Esto son más de 3.000 millones de pesos que se han depositado en las cuentas de las familias. Además, hoy, miércoles 28 de enero, comenzó el pago de la segunda nómina, que va a ir en ayuda de 1.167 hogares en ambas regiones. En total, los pagos van a llegar, como les decía, a 3.300 hogares. El Ministerio de Agricultura, a su vez, aplicó la ficha Minagri de emergencia, gracias a lo cual agricultores de las comunas de Laja, Concepción, Florida, Penco, Tomé y Los Ángeles están recibiendo kits de alimentación para animales, así como para abejas y colmenas, y apoyos para la recuperación productiva. Instruí a Bienes Nacionales para que inicie la regularización de títulos de dominio en Ñuble y Biobío, con características de urgencia, lo que permite que las familias tengan la certeza de ser propietarias del terreno donde estaba su vivienda. Y sobre la instalación de viviendas de emergencia, ya el martes 20 de enero se dio inicio a la primera etapa del proceso en la comuna de San Nicolás, y como ustedes han visto acá en el sector de Lotato, en Concepción, esto ya se ha ido extendiendo transversalmente. Sí, se han instalado ahí varias viviendas de emergencia. Estamos hablando de Lotato, en la capital penquista. Habló hace un ratito el alcalde de Conce, le agradeció la visita al mandatario, habló la presidenta de la Junta de Vecinos, lo mismo. Ahí estaba la palabra ahora de Gabriel Boric. Vamos a tener más detalles de eso, por supuesto. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Volvamos al estuario de Reloncaví. Hay novedades con la búsqueda y el rescate, eventualmente. Diego, ¿qué tal? Hola, Rodrigo. Claro, porque la Armada, a través de un comunicado, ha informado que ha logrado recuperar un cuarto cuerpo, una cuarta víctima
desde el interior de la embarcación, ahí en el estuario del Reloncaví, acá en la región de Los Lagos, tras el hundimiento de la embarcación Coñimó Primera. Cuarto cuerpo entonces recuperado por la Armada en estas tareas de búsqueda, segunda jornada. Acuérdense que eran 8 tripulantes, hay 2 que salvaron con vida la misma madrugada, antenoche, en el momento de la emergencia. Fueron salvados ahí por personal también de los pescadores y de la Policía Marítima, entiendo. Después siguen entonces 2 personas desaparecidas y ya se confirma la 4ª víctima fatal ahí, al menos 4 muertos allí. Diego, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Muchas definiciones en Champions hoy. Se conocen a los semifinalistas además del Abierto de Australia. Y estamos pensando además en el inicio del torneo el fin de semana. Muchísimo movimiento, Ernesto Contreras. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodri? Harto movimiento. Están llegando los refuerzos. Epa. Llegó recién Lautaro Pastrán. Incorporaciones hasta ahora. Le vamos a poner el mote incorporación. Digo. Pastrán, que tuvo 2 pasos por Everton. El primero muy bueno. De hecho, fue una especie de Pablo Solari en Everton. Hizo un par de años inferiores, aunque Solari llegó más armado, pero después terminó jugando, después sale al extranjero, vuelve, no le va bien en el segundo paso y ahora va a Colo-Colo con toda la fe de levantar en un equipo que no lo pasa nada bien, que perdió a Cepeda, perdió a Vicente Pizarro y dicen en Colo-Colo que no es el reemplazo de Cepeda a Lautaro Pastrán, sino que va a llegar otro. Ayer la rompió Diego Valdés en Vélez en el segundo tiempo del partido por el torneo argentino. Ingresó el chileno, fue muy importante en la buena victoria del cuadro de Liniers ante Talleres de Córdoba por 2-1, así que esta opción de que vaya Colo-Colo Diego Valdés después de cómo jugó ayer se complejiza más. Hay que ver qué pasa con Víctor Dávila, que era el nombre apuntado por la gente de Colo-Colo. Necesitaban sacarlo rápido del América para liberar un cupo extranjero. Resulta que ya vendieron a otro, así que ahora la urgencia en el América no es tal para sacar a Dávila. Pueden buscar un acuerdo mejor quizás con otro club. Así que en ese aspecto a Colo-Colo se le enreda lo de los 2 hombres del América de México. Bueno, uno con pasado en el América como Diego Valdés y el otro con presente en el cuadro de México. Escuchemos a Lautaro Pastrán, habló recién, hace minutos. Esto fue lo que dijo en su llegada a Colo-Colo el ex Everton y el nuevo refuerzo del Cacique. Estoy muy feliz de volver a Chile, muy agradecido. ¿Y Colo-Colo te abre las puertas? ¿Qué Aún significa? no puedo decir nada, pronto sabremos. Muchas gracias. Pero contento, ¿no? Muy contento, gracias. ¿En qué momento llega? Chile me queda bien. ¿Fue repentino el llamado? Todavía no puedo decir nada, pronto sabremos, ¿sí? Permiso. ¿En qué momento te encuentras lo último, Lautaro, futbolísticamente? Personal? Muy bien, la verdad que sí, muy bien. Ya, la palabra de Pastrán, diciendo lo que podía decir. Recordemos que los clubes no dejan que hablen mucho los jugadores, pero dice Chile me viene bien y bueno, no puede hablar como refuerzo de Colo-Colo porque aún no firma, pero está listo. Hoy día en la tarde van a aprobar su contratación, luego de que pasen los exámenes médicos, y van a ver el siguiente tema en el Cacique, que es el arquero, donde ayer contábamos el nombre de Miguel El Manotas Vargas, arquero chileno-peruano. Claro, que está en Universitarios, arquero suplente de la U limeña y tiene 29 años y es un nombre que lo están buscando para que reemplace o más bien pueda competir con De Paul. Estamos esperando también que en la tarde ratifiquen la partida de Esteban Pavés a Alianza Lima. Se va por 2 años el capitán de Colo-Colo, el equipo de Pablo Guede. Sí, llega un equipo un poquito en crisis. Un poquito convulsionado. Claro, por cosas extrafutbolísticas, claro. Pero igual. Y de ahí yo creo que se le abre la puerta a Esteban Pavés, porque recordemos, hay 4 jugadores de Alianza Lima separados y probablemente van a ser procesados por la justicia por abuso sexual y violación en Argentina. Ahí hay 2 volantes centrales, por eso también se le abre el cupo a Esteban Pavés. Escuchemos más refuerzos. Marcelo Morales, lateral azul, llegó también, lo tenemos en Cooperativa de Deportes. Hoy día en la tarde, el conocido como Bizcochito va a cerrar su retorno a los azules. No, feliz de volver al club que me vio crecer. Ahora faltan afinar los últimos detalles, los exámenes y feliz. ¿Qué esperas de este año? ¿Lo que esperas de este año? Obviamente que salir campeón, que es lo que la U siempre aspira todos los años, así que vamos a eso. Ya, la palabra de Marcelo Morales, el último refuerzo de la U, que el día viernes va a abrir el torneo nacional, recordemos, ante el Audax italiano, partido que se va a jugar a contar de las 20 horas con transmisión de Cooperativa Deportes. El sábado al mediodía, Colo-Colo visitará a Limache, se estableció
ya el aforo 8.000 personas con hinchada visitante. En Valpo. En Valpo. Cerca, vamos a dar el dato preciso. Hay una serie de requerimientos para que el hincha de Colo-Colo pueda ir a ver el partido ante Limache. Primero, que sea mayor de 35 años, que haya estado en algún partido de Colo-Colo. Perdón, pero y los cupos son 1.200. ¿Así como en la vida, en algún partido o hace poco? Que esté enrolado en el registro nacional de hinchas, primero que todo, claro. Perfecto. Y que esté identificado como hincha Colo-Colo. Que tenga esto llama la atención, sobre 35 años. Nosotros además. Nosotros entramos ¿sí? de sobra, sí. Así que... Usted es mucho más joven que yo. Un poquito más, nomás. 1.200 son las entradas para el hincha de Colo-Colo. Muy bien. Así que con todos estos requisitos para que... intentan con esto, que no haya los violentos. ¿En Santa Laura o algo así, te acordáis? El año pasado. Final de la Supercopa, Eso fue la U Colo-Colo. Sobre 50. Mayor de 55. Eso. De hecho, fue la vieja escuela de la U, Sí, y también los claro. hinchas de Colo-Colo mucho más antiguos y que eran mucho mejor portados que esto, ¿no? Pero ahora. Pero en algún momento te encargo esa vieja escuela. Pero son niños de pecho comparados con los de ahora. O sea, ahora hablamos de narcotráfico involucrado, Mire, armas. yo he visto tanta cosa en Usted vio más que yo de la vieja escuela azul. Pero al menos el líder era un profesor. Hoy día no sabemos qué son. Dirigía una escuelita. Pero por supuesto, había algún interés más allá de hacer desmanes y cosas en el estadio como estos tipos. Oiga, no me pierdo la Champions en la tarde. 18 partidos en línea, Rodrigo Vergara. Uy. Usted tiene ahí para elegir. Yo Pero me voy a quedar... Tengo menos pantallas, sí. Hay un Barcelona-Copenhague ahí bien interesante. El Barcelona de local, bueno, si gana entra, es medio fácil. El Napoli-Chelsea me tinca. Chelsea que está octavo. Sí. Recordemos que los 8 primeros van directo a los octavos de final. Sí, esa es la gracia. No, hay grandes que se pueden quedar afuera. Digamos. Totalmente. Ya. Incluso está afuera hoy por hoy el Inter de esos 8, el Atlético y el City. Afuera de los 8. Y el Barcelona afuera del Atlético. Y fuera de los 24, el Nápoles. No, insisto, sí, Nápoles-Chelsea. Porque si gana el Nápoles, entra a los playoffs. Y si pierde el Chelsea, no se mete en los 8 primeros. El equipo del Diego hay que apoyar. Me convenciste. Gracias, Ernesto. Chao. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hoy día hubo una actividad del viceministro de Economía, ¿sí? Álvaro García, con la gente del INE. Todo en base a los datos que se han ido proyectando a partir del censo del 2024. ¿Qué se supo? ¿Qué se supo en esa actividad? Que la población del país va a alcanzar al menos, ¿sí?, las 20 millones de personas este año 2026. A mediados de año, 20.150.948 seremos los habitantes de Chilito. Eso dice la estimación que se arroja o que arroja las proyecciones que se hacen a partir de los datos del censo. ¿Sí? De todas maneras hay cierta preocupación. ¿Por qué? Porque si bien se estima que esto va a crecer de aquí hasta el 2036, ese año, 35-36, va a ser un punto de inflexión y va a empezar a disminuir la población en Chile como consecuencia, todo indica, de el envejecimiento y de la caída en la fecundidad o en la tasa de natalidad. Un escenario complejo que en algún momento se trató de instalar en la campaña presidencial, pero no hubo caso, no hubo espacio para aquello, pero es lo que viene, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, lo considera también esta proyección. Este año, a mediados del 2026, vamos a ser 20.150.948 personas las que habitemos Chile. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Política. Arremetida del oficialismo contra la UDI, contra el gobierno electo también, por esto de la salacuna universal, que de nuevo quedó para marzo. Ahora, no es la única norma en una agenda que parecía ambiciosa la que podría terminar fracasando en la práctica. Mariano Reyes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Claro, el cierre dificultoso que está teniendo el gobierno del presidente Boric también tiene una dimensión en el Congreso, porque la agenda legislativa con la cual se pretendía cerrar el mandato ha tenido varios traspiés. Una muestra de ello es lo que ocurre en el proyecto de Salacuna, que busca equiparar ese derecho entre trabajadoras y trabajadores. La iniciativa vivía sus días claves y ayer estaba la expectativa de que fuera votada en la Comisión de Educación del Senado. Sin embargo, quien preside
preside dicha instancia, el senador UDI, Gustavo Sangüesa, solicitó permiso constitucional por un viaje, dejando de reemplazo a su par el senador Javier Macaya. Él finalmente no citó a la comisión como estaba contemplado, y el efecto práctico de aquello es que el proyecto no avanzará en la última semana antes del receso legislativo, por lo que quedará pendiente hasta marzo. Y la molestia radica en que la sensación que rondaba al proyecto era que era ahora o nunca frente al ingreso del nuevo gobierno y el nuevo Congreso el próximo 11 de marzo. Hoy desde el Ejecutivo han arremetido contra la UDI, lo hizo el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, en conversación con el diario de Cooperativa, y también la ministra vocera, Camila Vallejo, planteó dudas sobre el liderazgo que pudo haber ejercido el presidente electo José Antonio Kast. Aquí nuestro reclamo es que esta discusión se podría haber dado en la comisión y en la sala, y a lo mejor una parte legítimamente no hubiera apoyado este proyecto, pero ocupar un resquicio administrativo para no sesionar finalmente impidió que se mostrara que la diferencia no era entre oposición y gobierno, sino que más bien entre la UDI y el resto de los partidos que estaban por avanzar en Sala Cuna. Entendemos que el presidente electo y su equipo tienen el derecho de viajar al exterior y tener su agenda internacional. Desconozco si ejerció todo el liderazgo o no en el sector para que esto se materializara, la verdad, honestamente, porque hasta algunos días antes, horas antes, avisoraba un buen pronóstico para votar. Yo no sé si hubo una instrucción o hubo una especie de dejar hacer, no lo sé. Bueno, desde la UDI respondió el senador Sangüesa lamentando que el gobierno se haya demorado en las respuestas a las indicaciones que fueron presentadas, y además argumentó el parlamentario que las principales dudas con el proyecto están en el tema del financiamiento, pero que sí existe la conciencia, dice el senador Sangüesa, de que se debe solucionar el tema de la Sala Cuna. Otro proyecto de ley que quedará para marzo, Rodrigo, es la reforma al sistema político. De hecho, el gobierno decidió quitar la discusión inmediata a esa iniciativa para hacer una mesa de trabajo durante febrero y votarlo a la vuelta del receso legislativo. Esa decisión provocó una nueva división en el oficialismo y también la molestia de la oposición. Hablan el senador socialista Alfonso de Urresti y la diputada de Demócratas Joana Pérez. Quiero manifestar la profunda decepción. Llevamos todo un año trabajando para mejorar el sistema político. Aquí creo que ha faltado convicción, ha faltado voluntad. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el veto? ¿Quiénes son los que se oponen? ¿Por qué somos rehenes de pequeños partidos frente a un sistema político que no solo ha afectado negativamente a nuestro gobierno, sino que va a afectar más aún al próximo gobierno? No se quiso abordar realmente los problemas teniendo 4 años del sistema político, sino que se quiso sacar a contrarreloj un mal proyecto y tantas otras materias que este gobierno ha demostrado su falta de capacidad de diálogo y acuerdos. Otra iniciativa relevante, esta tarde se vota en la Comisión de Salud de la Cámara el proyecto de aborto. Vamos a ver cómo concluye justamente esa votación, y al cierre, Rodrigo, un apunto sobre la expresidenta Michelle Bachelet, porque la exmandataria ayer tomó un vuelo a Europa, a Madrid en particular, mientras el gobierno espera que a mediados de febrero esté inscrita ya la nómina oficial de los candidatos a dirigir Naciones Unidas. Sí, fue uno de los temas de anoche entre Kast y Lula en Panamá, lo de la candidatura de Bachelet. Gracias, Mariano. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. El presidente electo sigue en Centroamérica, debuta en este foro internacional ahí en Ciudad de Panamá, estuvo en el canal, creo, o va al canal más rato. El viernes va a estar con Bukele finalmente, y aquí en la derecha harto ruido. En varios flancos, las críticas al gabinete, lo del Partido Nacional Libertario, se suma ahora lo de los subsecretarios, pero no es todo. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 100 minutos. Interviene el presidente electo José Antonio Kast en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. Sin embargo, la agenda de Kast en Panamá partió anoche con una reunión con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy, en su cuenta de X, el mandatario brasileño afirmó que discutieron la necesidad de promover la estabilidad regional y fortalecer la seguridad pública. Además, aseguró que espera profundizar aún más las relaciones bilaterales entre ambos países y que los próximos meses se reúnen los cancilleres de Chile y Brasil. Esto es lo que ocurre en Panamá. En Chile, en tanto, sigue el trabajo en la oficina del presidente electo, donde esta mañana la mayoría de los futuros ministros participaron en una sesión de inducción dictada por el Consejo para la Transparencia, que estuvo orientada a explicar la estructura del Poder Ejecutivo y también los procesos de toma de decisión al interior del Estado. Además, en la casona de la Gloria 88 trabajan en los nombres de los próximos delegados presidenciales que serán presentados el viernes, y
de los próximos subsecretarios que se harán a conocer el viernes de la próxima semana. En el caso de los subsecretarios, se espera que sean personas con trayectoria política, cercanas a los partidos, para que puedan apuntalar el trabajo de los ministros, que tienen un carácter más técnico e independiente. Sin embargo, en Chile Vamos hay algo de preocupación, porque es posible que nuevamente haya poca presencia de los partidos. Los jefes de bancada de Renovación Nacional y la UDI, Frank Sauerbaum y Henry Leal, confían en que el presidente electo tomará la mejor decisión. Por lo tanto, nosotros esperamos que haya presencia de los delegados presidenciales, en los Ceremi. También hay que buscar personas con experiencia, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar. Hay que buscar a personas que hayan trabajado en el Estado o que tengan alguna experiencia pública. Que no es aceptable que alguien vaya a prender a un cargo. Tenemos que ser generosos y respaldar al presidente de la República en las decisiones que él haga. Y estoy convencido que el presidente es un hombre juicioso y criterioso, y va a hacer lo que es mejor para Chile, y también, por cierto, mirando y respetando los partidos políticos que también van a tener su participación en los distintos niveles, nacionales, regionales, y creo que eso va a ocurrir. Bueno, y esta mañana, en una entrevista radial, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, planteó que, a su juicio, el Ejecutivo está apitutando gente en los últimos días de la administración del presidente Boric, pues dijo que se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas. Desde Palacio respondió la vocera Camila Vallejo. Nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento, no se condice con la realidad. Y lo segundo es que respecto a los nuevos empleos públicos, ustedes ya saben, han podido chequear la información también, la mayoría de los nuevos empleos son o municipales, muchos también en alcaldesas de oposición, y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud. Bueno, y también en noticias relacionadas con la derecha, les cuento al cierre que a través de un comunicado el ex senador Pablo Longueira informó que volvió a militar en la UDI, partido que fundó junto a Jaime Guzmán. Quiere volver a colaborar a construir un país más justo, manifestó uno de los últimos llamados coroneles de la UDI. Sí, pues de la llamada UDI popular en ese momento, Longueira, que llegó a ser candidato presidencial, pero finalmente eso terminó por no cuajar. Camila, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Histórica la conferencia de prensa de Longueira cuando baja su candidatura, la dan sus hijos, ¿sí? Queda finalmente Evelyn Matei en ese momento para enfrentar a Michelle Bachelet. Había sido primero Lawrence Goldborn, después fue Longueira, después de ganarle la primaria a Andrés Alamant en la derecha. Otra cosa. Caso Audios. 10 son los imputados que la Fiscalía quiere llevar a juicio. Puede que haya alguna salida alternativa, pero la fiscal Parra juicio sí o sí para Sauer, para Hermosilla y para Leonardo Villalobos, ¿ya? Ahora, tras la presentación de esta acusación, al menos un par de defensas ya confirmaron que van a pedir que se reabra la indagatoria. Ellos creen que hay diligencias pendientes. Juan Cristóbal Cható, en medio de la pausa de la trama bielorrusa, donde hemos estado todos pendientes más bien de la ex Suprema Vivanco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, porque tú bien lo decías, en este día de receso en la audiencia de formalización de Ángela Vivanco por la trama bielorrusa, supimos precisamente de la acusación presentada por el Ministerio Público respecto a el caso Audios Factop, que recordemos a esta altura del caso agrupa ya a 3 causas separadas. Todo esto en un caso judicial que muchas personas denominaron como la caja de Pandora, ya que fue la revisión del teléfono celular de Luis Hermosilla en el caso Audios lo que terminó de desatar la crisis que vive actualmente el Poder Judicial en todas sus ramificaciones. Primero, una de las primeras causas es la denominada Factop, que concentra principalmente delitos económicos y de estafa y tributarios que habrían sido cometidos por, entre otros imputados, los hermanos Jalaf y los hermanos Sauer, entonces controladores de STF Capital. La segunda arista formalizada es la del ya famosísimo audio que se dio a conocer en noviembre de 2023, donde se acusa a Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Daniel Sauer de
de sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República para poder obtener información privilegiada sobre las investigaciones del holding Factop. Y la tercera y última a formalizarse fue la denominada Parque Capital, que se acusa a Luis Hermosilla de haber presionado al entonces Seremi de Vivienda para aprobar un permiso para el Grupo Patio, propiedad en ese entonces de los hermanos Jalaf. Todas tres causas que se interlazan de una u otra forma y terminan agrupadas en esta acusación presentada por el Ministerio Público. Esta lista se podría denominar como la de delitos económicos y de mercado que salieron del teléfono de Luis Hermosilla, y por la Fiscalía pretende llevar a juicio a 10 imputados por un total de 17 cargos. Para el Ministerio Público, los principales son Luis Hermosilla, por quien piden una pena de 14 años, Leonardo Villalobos, por quien piden 18, y Daniel Sauer, quien se lleva la pena más alta solicitada por el Ministerio Público, de 20 años. Esto, según explicó la fiscal Parra, por haber participado en la mayor cantidad de delitos, según la indagatoria del Ministerio Público. La fiscal Lorena Parra destacó también que muchos de los otros involucrados tuvieron salidas alternativas y que, a pesar de la complejidad de la causa, pudieron cerrar la investigación rápidamente. Se trata de 10 imputados acusados, pero en esta causa ya se cuenta con condenas previas, también por los delitos de cohecho, tratándose de funcionarios públicos, el funcionario de Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República. Desde la primera formalización hasta la fecha de cierre transcurrió un poco más de 1 año y medio, logrando el Ministerio Público realizar una investigación prolija, rigurosa, en un tiempo acotado. Además de estos tres protagonistas de la causa, entre los otros imputados que llegarían a juicio están la pareja de Leonardo Villalobos, Luis Angulo, el ex gerente general de STF Capital, Luis Flores, los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf de Grupo Patio, al igual que su ex gerente de operaciones, Cristian Benichetti, Ariel Sauer, y también el ex socio de los hermanos Sauer y responsable de filtrar el audio originalmente, Rodrigo Toppelberg. El caso de Toppelberg en particular es llamativo, ya que su defensa ha apelado constantemente a que él ha prestado colaboración sustancial y hace meses están solicitando una salida alternativa al juicio oral. A pesar de esto, figura entre los acusados del Ministerio Público. Desde su defensa no pierden la esperanza, eso sí, de poder dar con otra salida, dijo el representante Alejandro Aguade, mientras que la defensa de María Leonarda Villalobos, la abogada Alejandra Borda, confirmó que van a pedir reapertura al considerar que hay diligencias pendientes. Nosotros seguimos siendo parte de la investigación, estamos preliminarmente dentro del grupo de los acusados, pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral. Todavía existe una serie de diligencias pendientes, no solo por parte de esta defensa, sino que también por la de los colegas de las otras defensas. Nosotros evidentemente vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación en base a diligencias que para nosotros resultan fundamentales. Y Alejandra Borda no es la única, hemos podido confirmar que al menos una otra defensa va a pedir diligencias y la reapertura. Ahora, al cierre, una figura que muchos esperaban saber qué rol pudo haber tenido en estas causas era el exministro del Interior Andrés Chadwick, amigo cercano de Luis Hermosilla, que también apareció en aristas como Parque Capital. En conversación con CNN, la fiscal Lorena Parra afirmó que no va a ser formalizada en esta causa, pero que sí tiene calidad de imputado en un caso que no es conocido para la opinión pública y que se mantiene en reserva. Claro, una causa reservada, eso es lo que ha dicho la persecutora. Lo último, te soplo, Juan Cristóbal, portada de la segunda publicación del momento. Dice que la Fiscalía ha decidido abrir una investigación por supuestos pagos a la senadora del PPD, Loreto Carvajal. En algún momento, acuérdense que había una declaración que la podía comprometer a la hora de ayudar en un nombramiento del conservador Yamil Najle. ¿Sí? Se habló de un pago millonario allí. Ella, recordemos, es esposa del exdiputado de la DC, Gabriel Silver, socio de Lagos y de Vargas, hoy ambos en prisión preventiva. Gracias. Buenas tardes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.